todos. En este Día Internacional, el día de ayer, estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y en ese marco de conmemoración, no celebración, el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas nos complace conmemorar esta fecha tan significativa en la cual se reconoce a todas las mujeres que han luchado y que siguen luchando en este camino que no ha sido fácil, en el que han estado luchando y pugnando por cada derecho que se ha venido adquiriendo en el paso del tiempo y que no debería de ser así porque nacemos iguales ante la ley. En ese tenor, me permito dar la bienvenida a nombre de mis compañeros del pleno de este tribunal, el doctor Edgar Danés, el maestro Edgar Iván, la licenciada Gloria Reina y el maestro René Osiris. Primeramente, agradecer a la doctora Josefina Guzmán Acuña, directora de Igualdad y Derechos de las Personas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien muy amablemente atendió nuestra invitación para disertar la conferencia Liderazgo y Género, Retos y Expectativas. Bienvenida sea, doctora. Me permitiré también agradecer por motivos de que todos traemos en esta semana una agenda muy saturada, pero yo creo que vale la pena agradecer la presencia de autoridades que nos honran con su presencia. El licenciado Juan José Ramos Charre, consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, la consejera Débora González Díaz, también de la misma institución, el licenciado Alejandro Guerra Martínez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, así como el licenciado Jesús Gerardo Alape Ballesteros, el licenciado Edgar Uriza Alanís, magistrados también integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, la licenciada Omeira López Reina, magistrada del Poder Judicial de Tamaulipas, el licenciado Jorge Alejandro Durham Infante, el licenciado Javier Castro Ormachea, el licenciado Andrés González Galván, el licenciado Aarón Joel Medina Ladrón de Guevara, la licenciada Ana Verónica Reyes Díaz, la licenciada Xochitl Selene Silva Guajardo, magistrados del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tamaulipas. También nos acompaña en representación del presidente de la Junta de Coordinación Política, la licenciada Frida Denise Gómez Puga, jefa del Departamento de Apoyo Técnico de la Secretaría General del Congreso, la licenciada Lisette Elizabeth Castillo, titular de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial, la licenciada Rosalba Ivette Robinson Terán, comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la ingeniero Cecilia del Alto, secretaria de Obras Públicas en el Estado de Tamaulipas, la licenciada Krishna Judith Villado Mejía, fiscal especializada en delitos electorales, el doctor Armando Villanueva, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el maestro Jesús Antonio Lara Mata, rector de la Universidad de Seguridad y Justicia del Estado de Tamaulipas, la licenciada Melda Solís Gutiérrez, secretaria de la Mujer del Partido Verde Ecologista de México, entre otras autoridades. Una disculpa, pero agradecemos, si no fueron mencionados, por cómo han estado ingresando a la sala. Agradecemos su presencia y sin más preámbulo, le solicitaría a mi compañero Edgar Danés, si tuvieras a bien leernos una semblanza de la doctora, por favor. Todo gusto, magistrada presidenta. Es un gusto presentar además a mi amiga de muchos años, a mi amiga Josefina Guzmán. Me encanta saludarte y verte y muchas felicidades, Josefina. Siempre por todos tus éxitos profesionales y personales. Ella es Josefina Guzmán Acuña, es doctora en Educación Internacional por el Centro de Excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Tiene además estudios en la Universidad de Arizona y en la Universidad de Victoria, en Canadá. Es maestra en estudios humanísticos por la Universidad Virtual del TEC de Monterrey. Tiene una maestría en educación superior por la Universidad Valle del Bravo, así como una licenciatura en letras españolas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un reconocimiento del CONACYT como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es directora de Igualdad y Derechos de las Personas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde también es profesora de tiempo completo adscrita a la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Es feminista desde hace 20 años, y esto además a mí me consta, tantos años de conocerla, es una luchadora de hace muchos años. Es especialista además en temas de género y es autora también de libros y capítulos de libros en editoriales nacionales e internacionales, así como artículos en revistas científicas también de circulación nacional e internacional. Y es directora de proyectos de investigación con financiamiento CONACYT. Además de todo esto, ha impartido conferencias en diversos foros nacionales e internacionales y es consultora independiente para el Instituto de la Mujer Tamaulipeca y para distintos institutos municipales de la mujer. Algunas de sus publicaciones más recientes son el libro Violencia y Mujeres, un diagnóstico de la violencia contra la mujer en Ciudad Victoria, Tamaulipas, así como el libro Género, Universidad y Sociedad, editado por Miguel Ángel Porrúa. Muchas gracias, doctora Josefina, por acompañarnos, por aceptar esta importante invitación y además en el marco del Día Internacional de la Mujer, su participación desde luego nos enorgullece mucho. Bienvenida, doctora. Gracias, presidenta. Gracias, doctor. Veo también a nuestro amigo, el auditor superior del Estado de Tamaulipas, el ingeniero Jorge Espino Ascanio. Gracias, auditor, por acompañarnos. Gracias por la invitación, presidenta. Doctora, pues sin más preámbulo, una vez leída su semblanza, que la resumió el doctor muy bien, si no nos llevamos un poco más de tiempo, pues le cedemos el uso de la voz, doctora. Adelante. Muchas gracias, les saludo con mucho afecto. La verdad es que me da mucho gusto ver tantos amigos y amigas con los que he colaborado, con los que tengo una relación afectuosa y bueno, magistrada presidenta Blanca Hernández Rojas, pues agradecerte la invitación para estar con todos y con todas esta mañana hablando de algo que creo que nos interesa mucho, que creo que nos dará algunas reflexiones sobre algunos temas que todavía quedan pendientes en cuanto a los liderazgos femeninos y en qué se ha avanzado y qué nos queda pendiente. Voy a proceder a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si ya es posible verla. Sí, creo que ya se ve. Sí, muy bien. Pues bueno, quiero comenzar esta mañana haciendo como dos puntos importantes. A mí la verdad es que siempre que hablo de estos temas, me gusta hablar con la realidad, es decir, no con suposiciones, sino con lo que está construida la base de la realidad y qué son las estadísticas y los números, porque eso nos permiten ver cómo vamos y dónde estamos a partir de esta realidad construida, en esta realidad objetiva. Entonces, voy a abordar la presentación en dos temas principales. Uno, el liderazgo político de las mujeres. El otro, el liderazgo en las mujeres en el ámbito empresarial y en el mundo laboral, cómo estamos. Después hablaré de estos retos que quedan pendientes y qué nos queda por hacer sobre lo que se ha hecho. Es indudable que las mujeres han avanzado a lo largo de su historia, ¿sí? Que la lucha feminista, sobre todo en México, de mediados del siglo pasado, y que se concreta con el derecho a la ciudadanía, el derecho, lo dice Marcela Lagarde, la primera lucha de las mujeres es el derecho a ser personas. Y esta persona implica el reconocimiento a su ciudadanía. Y que creo que todavía esta lucha continúa de alguna manera, llevando pues todavía algunas situaciones que permiten a las mujeres desarrollarse quizá de mejor manera como ciudadanas, no como ciudadanas de segunda clase, sino como ciudadanas de un país que se construye
y en el que todos los días se están haciendo cosas y cambios, y donde las mujeres pues ahora somos protagonistas. Sin embargo, creo que es importante ir visualizando cómo estamos a partir de estos avances que las mujeres hemos tenido a lo largo de los años. El Foro Económico Mundial hace un análisis de las brechas de género en los países. Hace un análisis anual, cada año saca diferentes números, diferentes índices para medir los avances en materias de brechas de género. Estas brechas de género, este diagnóstico o este indicador se basa en 3 elementos fundamentales. 1, la participación de las mujeres en la política. 2, la participación de las mujeres en el ámbito de la industria, de la economía, y la otra que tiene que ver con la educación de las mujeres. En ese ámbito, si ustedes ven este GIF que presenta la ONU Mujeres, ustedes van a ir viendo cómo a lo largo de la historia de esto que hablamos, desde donde las mujeres somos reconocidas como ciudadanas, cómo han ido aumentando los números y la evolución de las mujeres parlamentarias en el mundo. Sin embargo, este es un tema que a nivel mundial sigue estando rezagado. Podemos decir que todavía en lo que se refiere al empoderamiento político de las mujeres, es una dimensión que dice el Foro Económico Mundial, todavía no está muy desarrollada a nivel mundial y solamente ha mejorado en los últimos años 2.4% con respecto al año pasado. Este dato es del 2021, son los datos recién publicados en enero de este índice de brecha de género que presenta el Foro Económico Mundial. En todos los países en los que se analizan, las mujeres representan en términos generales alrededor del 25.7% y alrededor de 35,000 escaños en los parlamentos a nivel mundial y solamente el 28.8% en más de 3,400 ministros en todo el mundo. Y también esto hablamos de los ministros como presidentes y presidentas, y bueno, pues ustedes saben que la historia de este país todavía no logramos tener una presidenta, una mujer presidenta. Hay algunos países que todavía no lo logran, como por ejemplo los Estados Unidos, en donde todavía no hay mujeres que hayan llegado a más alta posición. No ha pasado con los países europeos. Ustedes saben la importancia que tuvo Angela Merkel en Alemania, y pues Margaret Thatcher en la Gran Bretaña, y bueno, digamos que ha habido mujeres representativas en diferentes partes, pero todavía estamos en niveles todavía de índices muy bajos a nivel mundial. Según este índice de estas brechas, marca cuántos años nos faltaría para alcanzar la paridad a nivel mundial. Recuerden ustedes que la ONU estableció en sus objetivos del milenio que para el 2030 hombres y mujeres deberíamos estar a la par en todos los aspectos de la vida de la sociedad, y que bueno, pues según este índice, para que el mundo llegara a esta paridad política, nos faltarían alrededor de 145.5 años para que el mundo fuera totalmente 50-50, como lo planea o como lo pronosticaba la ONU para el 2030. En el caso de México, la verdad es que las luchas feministas, los movimientos de los 70s, de los 80s, movimientos que comenzaron primero en el ámbito de la academia, en el ámbito de las investigaciones, el primer feminismo, los primeros feminismos que existieron en México fueron en las universidades y obviamente se trasladaron después a los congresos, a las mujeres parlamentarias, diputadas, senadoras, que de alguna manera impulsaron a partir de las cumbres, también de los convenios internacionales que ustedes ya conocen, que hay demasiados, hay muchísimos de los que México es parte, pues bueno, de alguna manera impulsaron este desarrollo, y digamos que México en estos momentos, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, México está entre los 5 países del mundo con más mujeres en el Parlamento. Si ustedes ven esta gráfica que tengo aquí, que para en el 16, pero que ahora nos llevaría
a que tenemos prácticamente casi el 49, 48% de mujeres en la Cámara de Diputados en la actualidad. Vemos cómo se ha evolucionado, cómo ha habido un salto cuantitativo muy importante de los datos del 2014, en donde solamente había un 7.3% de mujeres, a llegar al 2022 con casi paridad total en la Cámara de Diputados. Obviamente también a partir de las elecciones del año pasado hubo un gran incremento en el número de mujeres gobernadoras, también a partir de las legislaciones que se dieron y la obligatoriedad que se les dio a los partidos políticos para postular igual número de mujeres e igual número de hombres. Es importante decirlo que a los partidos políticos les había costado mucho aceptar esta paridad. Una de las cuestiones por las que más se dicen que los partidos decían, pues es que no hay mujeres que puedan desempeñar estos cargos, o no hay mujeres que puedan ganar las elecciones, o no hay mujeres con suficiente preparación para hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas leyes de paridad en 50 y 50, pues han obligado a los partidos, no siempre con mucha apertura, no siempre, que quizá con un poco de resistencia para decir por qué debemos de postular mujeres, por qué es obligatorio, etcétera, y como un poco una visión muy clara de el por qué es importante que estén las mujeres representadas en diferentes puestos de elección popular, pero sin embargo, pues es un mandato de la ley y es un mandato constitucional, entonces pues no les queda más que acatar estas órdenes. Y bueno, esto ha propiciado un aumento importante en el número de mujeres gobernadoras, no tanto a nivel de los municipios, todavía las mujeres están muy por debajo, casi es el 30 y tantos % de mujeres alcaldesas y presidentas municipales. Si ustedes se fijan, hay solamente 525 municipios que están gobernados por mujeres al 2021, y los estados que más o menos mayor número de mujeres presidentas municipales son Veracruz, que tiene un 23%, el Estado de México, que tiene un 37%, Oaxaca un 31%, Puebla un 20% y Yucatán un 30%. Todos los demás no llegan ni siquiera a esos números. Entonces, quiere decir que todavía en la representación política y en las brechas políticas de participación de liderazgos femeninos, todavía quedamos pendientes al nivel de las municipalidades, de los municipios y de las aportaciones de las mujeres en esto. Aún a pesar de que pues, son propuestas por los partidos, parece que a niveles municipales su representación sigue siendo todavía muy no equilibrada, y no se alcanza todavía estos niveles de paridad. Sí, el otro punto que me gustaría mucho enfatizar es el de los liderazgos empresariales, que es el segundo índice o el segundo indicador de este índice de brechas de género que presenta el Foro Económico Mundial, y tiene que ver con la participación de las mujeres en altos cargos en la iniciativa privada. Y parece que aquí el tema es todavía mucho más desequilibrado. En esta imagen que les estoy presentando son las mujeres con cargos de directoras generales, algo que llaman el CEO, ¿sí? Que son como los altos ejecutivos de las empresas más importantes del mundo en un índice que marca la revista Fortune 500, que publica cada año aquellas empresas más importantes del mundo. Si ustedes ven desde 1995 hasta el 2019, que es este dato, pues las mujeres todavía se encuentran en muy bajos niveles de participación de encargos de alta dirección en el mundo, ¿sí? Parece que el sector empresarial sigue siendo un sector meramente sobre todo en altos cargos, meramente masculino. Entonces, digamos que todavía la brecha es muy amplia en estos indicadores, y me gustaría pasar a enseñarles algunos datos, por ejemplo, de México, ¿sí? Estos datos son al 2021,
Y pues en México solamente alrededor del 9.7% de los puestos directivos en empresas son ocupados por mujeres. Esta cifra se encuentra muy por debajo del promedio mundial, que tampoco es muy alto, es un promedio mundial de 17.7% de puestos directivos ocupados por mujeres. De estos, solamente el 1.6% de los puestos de estos de CEOs del país son ocupados por mujeres y 1.7% son directoras de finanzas. Si esta tasa de cambio continuara, podríamos alcanzar algo cercano a la paridad alrededor del 2045. ¿Por qué tendríamos entonces que preguntarnos por qué es importante los liderazgos femeninos? ¿Por qué las mujeres queremos llegar? ¿O por qué las mujeres necesitamos llegar? ¿O por qué se ha peleado tanto por la paridad en el mundo? ¿Y cuál es la importancia de esto? Para decir, pues, ¿para qué quieren estar, verdad? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuál es la diferencia? Creo que hay algunos puntos importantes que vale la pena decir. Las mujeres no queremos llegar solamente por querer llegar, sino que hay evidencias suficientes que sugieren que cuando las mujeres participan en la política y en la vida pública, pues habría una diferencia significativa para el resto de las mujeres y para la sociedad en general. Es decir, que cuando hay más mujeres en la Cámara de Diputados, pues lo que se espera o lo que se esperaría en estos niveles es que hubiera más apoyos y más compromiso de las mujeres para trabajar en estos temas y para para minorar estas brechas que duelen y que todavía nos molestan a las mujeres, ¿no? También la otra, pues esta visibilidad de las mujeres en puestos públicos también moviliza, es un tema también como para las niñas y adolescentes que al ver que más mujeres están en puestos públicos y en cargos de alta dirección, pues motiva a que muchas más mujeres participen en el ámbito de la política y que obviamente crezca este espectro de mujeres aspirando no solamente a participar como para ser votadas o votar, y sino también de involucramiento, de participación en el voto y de tener una participación mucho más activa en la sociedad, ¿sí? Entonces digamos que cuando las niñas y las mujeres pueden visibilizar los avances de las mujeres, pueden ver que hay más mujeres, se normaliza la presencia de las mujeres, se amplía también las posibilidades de la participación política de ellas. Por el otro lado también, la visibilidad de la participación de las mujeres, pues también cambia esta percepción de que los líderes solamente pueden ser hombres y que los liderazgos son solamente masculinos y que las mujeres también pueden serlo. Entonces hay un cambio en la percepción y pues obviamente cambio en la política, ¿no? Y también puede proporcionar a las mujeres confianza para solicitar estos puestos públicos, sentirse más seguras que pueden acceder a estos espacios y decir, bueno, estoy lista, estoy dispuesta a participar porque veo que hay más mujeres y creo que la puerta de una abre la puerta de las otras, ¿sí? Entonces creo que en este sentido es muy importante que las mujeres estén ahí. Esto es en el ámbito de la política. Pero en el ámbito de lo económico, tendríamos que hablar que cuando las mujeres tienen mayores ingresos, están en posiciones en la iniciativa privada con mayores ingresos, están en áreas donde pueden ganar más dinero, las mujeres obtienen algo que llamamos autonomía económica. Y la autonomía económica es fundamental para las mujeres, ¿sí? Porque obviamente al incrementar sus ingresos y tener un mayor crecimiento económico y profesional, pues tiene un efecto multiplicador en la sociedad, no solamente en el ámbito de lo personal, sino en el ámbito también de las familias, de la economía y del desarrollo del país. Imaginen ustedes que en una sociedad donde estamos las mujeres poblacionalmente en mayor
mayor porcentaje, casi 51% de la población, Tamaulipas 52% somos mujeres, y que estas mujeres no estén trabajando en las mismas condiciones laborales o accediendo a recursos que los hombres de la misma manera en esta brecha salarial también que existe muy grande en el mundo y que en México también está presente, en donde las mujeres ganan mucho menos que los hombres, se encuentran en la escala, pues obviamente la economía y la sociedad está desequilibrada, ¿no? Por un lado, hay quienes ganan mucho, pero son hombres, y hay quienes no, pero esta es la gran parte de la población, esta es la mayoría, y entonces se desequilibra el desarrollo de las sociedades. Pero también esta autonomía económica de la mujer, también ella puede tomar un control de su propia vida y de una autonomía personal, ¿no? Si ustedes ven en la gráfica que tengo aquí, en donde dice cómo se interrelacionan, pues cuando una mujer tiene autonomía financiera o económica, pues también está con mayores posibilidades para tomar decisiones sobre su vida. Tiene también un aspecto de que puede disponer de ciertos recursos, pero también una autonomía física, porque las mujeres que tienen vulnerabilidad económica, que son dependientes económicas, están en su gran mayoría sujetas a vivir condiciones de violencia y de maltrato. Hay una relación muy importante entre la violencia que sufren las mujeres cuando no tienen opciones laborales, cuando son dependientes económicas de su agresor, cuando tienen que quedarse en casa porque no tienen opciones. Y bueno, por eso también es muy importante que logremos que las mujeres obtengan esta autonomía. Claro que esta autonomía también parte de una construcción social, construcción de género que necesitamos de construir en las mujeres para decirle a las mujeres la importancia de su autonomía económica, ¿no? Educadas bajo la dependencia de la familia y del hombre, pues a veces las mujeres piensan que alguien tiene que darles y alguien tiene que mantenerlas, y que ellas no son capaces de generar su propia riqueza. Y entonces eso también implica un cambio de percepción, no solamente de los hombres hacia las oportunidades laborales que le pueden propiciar a una mujer, sino también un cambio en la mentalidad de las mujeres para decir yo puedo y yo necesito tener esta autonomía financiera para poder también tener control de mi vida, ¿no? Y de mis finanzas, y poder tomar decisiones con esta libertad que se requiere. Entonces, digamos que también esto es muy importante para el desarrollo también de las sociedades, pero también de las mujeres. Entonces, las mujeres que tienen este ingreso propio, pues son capaces de tomar más decisiones dentro de la familia, para exigir derechos, y obviamente pues también para estar menos vulnerables ante situaciones de vida libre de violencia. Aunque no es necesario, no hay una relación directa entre los ingresos de una mujer y la vida libre de violencia. Hay otros muchos factores, es decir, esto no quiere decir que las mujeres que son autosuficientes no vivan violencia, no, sí también la viven, pero creo que también hay otra serie de factores construidos a partir de las relaciones de género y de estas construcciones de género que nos están pues de alguna manera diciendo cómo somos los hombres y las mujeres. Entonces veríamos esta autonomía como una parte fundamental para las mujeres, ¿sí? Es una estrategia fundamental para prevenir las violencias. Mientras las mujeres no tengan autonomía económica, van a estar sujetas a vulnerabilidad por parte de las parejas o por parte de las personas, no solamente de las parejas, sino de los trabajos, de las situaciones en las que se encuentran. Y obviamente este es un factor fundamental para prevenir las violencias. Es decir, si queremos también comenzar a prevenir las violencias, pues tendríamos que pensar en que las mujeres pudieran desarrollarse también y en otros ámbitos, no solamente en el ámbito del mercado laboral formal, sino pues también del emprendedurismo, ¿no? Que ellas mismas puedan generar algunas formas de recursos y que les ayude a subir, ¿no? Obviamente, pues las mujeres se enfrentan a lo largo de la vida, algo que los teóricos han llamado como los techos de cristal, que son estas barreras invisibles que cuando las mujeres llegan a un espacio, a un lugar determinado, ya no es posible acceder al siguiente nivel porque hay barreras que están ahí que ya de plano no propician o impiden el desarrollo de las mujeres. Hay otros que le llaman techos de concreto,
como todas estas barreras que están ahí. Y bueno, hay este conjunto de barreras que a veces limitan las condiciones de las mujeres. Yo a veces escucho a mujeres que dicen, es que las mujeres no llegan porque no quieren, es que porque yo llegué, quiero decir que todas van a llegar y todas pueden llegar. Pues la verdad es que a veces hablamos sobre nuestro propio privilegio y sobre nuestras propias historias y no vemos que para muchas mujeres no es tan sencillo acceder, escalar o subir en las mismas condiciones en las que todas llegamos. Entonces, sí creo que es importante que muchas mujeres están llegando a muchas posiciones, pero también creo que porque estén llegando no quiere decir que ya todas podamos llegar, sino abrimos esta interseccionalidad, este análisis de diferentes capas de situaciones por las que las mujeres atraviesan para poder desarrollarse en este ámbito. Y una principalmente de las barreras más difíciles que tienen las mujeres en el mercado laboral, pues es esta compaginación de la vida, le llamamos corresponsabilidad de la vida doméstica y profesional. Cómo equilibramos o cómo se equilibran en la sociedad los roles domésticos y los roles profesionales, y a veces esta creencia o esta idea de que las mujeres que llegan a una posición es porque han sacrificado parte de su vida familiar y personal, ¿sí? Entonces hay toda una creencia de que pues para poder que las mujeres puedan acceder a una posición, pues tienen que sacrificar algo, tienen que renunciar a algo, y es algo que no les pasa a los hombres. Los hombres cuando llegan no dicen sacrifiqué mi familia, sacrifiqué mi vida, sacrifiqué, no, sino llegué porque esa es mi posición, ¿no? Entonces eso creo que también tiene que ver con estos roles de género y estas oportunidades de las que estamos hablando. ¿Cuáles son los retos? Yo creo que hay retos importantes en esta materia, ¿no? Uno, ¿han servido las cuotas de género? ¿Ha servido la paridad? Que tengamos igualdad de mujeres y de hombres en cabildos y en los puestos en el Congreso de la Unión, ¿está ayudando? Hay algunos estudios que dicen que sí estamos ahí, ¿verdad? Pero que estos espacios a veces no han sido suficientes, ¿sí? Y quiero que quede claro que no estoy en contra de las cuotas ni de la paridad. Estoy a favor de la paridad y de las cuotas. Lo que creo que tendríamos que trascender y pasar es que estas mujeres que llegan, ¿para qué llegan? ¿Sí? ¿Qué aportan? Porque nos encontramos luego con muchas mujeres. Hace algunos años, me tocó estar en una sesión de cabildo del Ayuntamiento de Victoria, y me tocó ver la participación ya era un cabildo paritario, y me tocó ver la participación y de todas las 2 horas o 3 horas que estuve ahí, los hombres participaron 7 regidores, pero solamente participó una regidora, ¿sí? Entonces, ¿para qué queremos que las mujeres estén ahí? Ya se sentaron en la mesa, ya están ahí. ¿Qué necesitamos? Pues que realmente tengan estos liderazgos para impulsar proyectos, para hacer cambios y para mejorar las situaciones. ¿O necesitamos que estén ahí solamente para aplaudir a una persona, a un hombre, y sí, bravo, bravo, sí, estamos aquí contigo, pero ¿qué estamos generando? ¿Sí? ¿Qué tipos de liderazgo estamos generando? O ya con hay esta creencia que con el simple hecho de ser mujer se tiene perspectiva de género, y no, hay misoginia femenina, y no lo digo yo, lo dice también Marcela Lagarde, ¿no? Esta feminista de una de las feministas más importantes, teóricas del feminismo más importantes de México, de América Latina y del mundo, y dice, hay misoginia más femenina, hay mujeres que cuando llegan con estos liderazgos desprecian a la otra, odian a la otra, y se dedican a bloquear a las otras, y un poco como copiando los liderazgos, estos liderazgos duros masculinos. Entonces, sí queremos que estén ahí, pero queremos que den el siguiente paso. Queremos que estas mujeres lleguen con esta perspectiva de género para impulsar nuevos liderazgos femeninos, liderazgos sororos, en este concepto de la sororidad,
y donde también Marcela Lagarde lo dice, esta sororidad, donde dice podemos tener discrepancias políticas, podemos tener disenso, podemos tener puntos distintos, pero nos respetamos en el respeto a la dignidad de la otra. Y donde no nos agredimos, sino respetamos la dignidad de la otra. Entonces, las mujeres se pelean en todos, ¿no? Que porque una por esto y por el otro. Pero necesitamos estos liderazgos sororos, en donde las mujeres podemos debatir, podemos estar en contra, pero nos vamos a respetar en el respeto a esta de la dignidad, del respeto a la dignidad de las personas. Entonces, sí considero que las cuotas son importantes, que la presencia es importante, ya lo dijimos, que la paridad es importante, pero necesitamos transformar los liderazgos. Y sobre todo estos liderazgos femeninos. Necesitamos que las mujeres que llegan estén a la altura de las circunstancias y del momento histórico que requiere mucho más mujeres, no que estén levantándole la mano a todo el que daña los programas y afecta a los intereses de las mujeres, el que no está a favor de las mujeres, el que, o sea, necesitamos una conciencia mucho más de género para poder transformar estos liderazgos. Y el otro que me preocupa un poco en este tema es ¿por qué hemos llegado a la paridad en la política, pero no se ha avanzado en el ámbito de lo privado, en la iniciativa privada? ¿Por qué las cámaras y las legisladoras se han preocupado mucho por la paridad política, pero han abandonado totalmente la paridad en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la iniciativa privada, del mercado laboral? Hay países que tuvieron sistemas de cuotas que trascendieron no solamente el ámbito de la política, sino también al ámbito de lo laboral, ¿sí? Y las organizaciones a lo largo del tiempo han entendido que ya no es correcto, que ya no es políticamente correcto tener un staff, un buró de CEOs en donde se sientan y son puros hombres. Y ven cada vez la necesidad de impulsar los liderazgos femeninos. Y cada vez están diciendo, ya las compañías no podemos tener solamente hombres sentados en estas mesas de altos ejecutivos y donde somos puros hombres, sino que de alguna manera están incorporados. Sin embargo, a nivel de la ley, para mí es un reto todavía que se tiene que trabajar. Si ustedes vieron los números de las mujeres que están en puestos de alta dirección en México, es bajísimo. Y sin embargo, es un tema que no ha preocupado a las legisladoras. Es un tema que les queda ahí pendiente y todavía no hay mucha conciencia del papel que las mujeres pueden desarrollar en la economía. Y si pensamos en estas mujeres con altas calificaciones, es decir, que están cualificadas y calificadas para desempeñar altos puestos y que encuentran a lo mejor estas barreras en estas iniciativas privadas que sigue siendo pero muy patriarcal, y me pongo a pensar en la iniciativa privada, por ejemplo, Regiomontana, en donde prácticamente el grupo de los 15 son puros hombres y no hay una sola mujer en el grupo de los 15, y nos pensamos en todas estas grandes industrias de este país en donde las mujeres todavía no están representadas y no se encuentran presentes. El cuestionamiento aquí, y se los dejaría como reflexión para irlo pensando, es qué tendríamos que hacer desde nuestros ámbitos para impulsar esto. ¿Es necesario unas nuevas legislaciones laborales? ¿Es necesario tener un sistema de cuotas en el mercado laboral? ¿O simple y sencillamente dejarlo ahí a como está, y que quizá en los próximos años nos tardemos muchísimos más años en que las mujeres puedan acceder a altos puestos y a niveles de direcciones ejecutivas de grandes compañías? Otra de las cuestiones que también creo que es como un reto importante, ya como para ir concluyendo, es que cuando hablamos de liderazgo femenino, no solo hablamos de las posibilidades de que las mujeres accedan a ciertos espacios, ¿sí? A este liderazgo tradicional que yo les había comentado ahorita, donde las mujeres ya llegan quizá peleando, batallando, pero logran llegar, ya están ahí, y entonces ejercen un liderazgo tradicional,
pero la ONU y otras organizaciones a nivel mundial están diciendo este liderazgo tradicional no está ayudando a las mujeres a desarrollarse. ¿Qué necesitamos hacer? Un liderazgo transformador. ¿Y cómo es este liderazgo transformador? Pues es un liderazgo en donde las mujeres se adueñan de sus derechos y los hacen valer a lo largo de la vida. No hablamos solamente de liderazgo de tener un puesto político en el poder, sino un liderazgo también personal. La ONU lo dice en su objetivo igualdad y empoderamiento de niñas y mujeres, ¿sí? Ayer escuché una mujer que dijo que ella no creía en el empoderamiento de las mujeres porque las mujeres ya teníamos poder. Y eso no es cierto, porque el empoderamiento no significa tener ese poder para acceder, para hacer cosas, sino el empoderamiento significa el poder que tienen las mujeres para decidir sobre su propia vida, para decidir sin presiones, para hacer valer sus derechos, pero también el empoderamiento tiene que ver con el respeto y el aprendizaje y el reconocimiento de la otra. Una mujer empoderada jamás verá a la otra como su rival, y como ya se los dije ahorita, podemos tener diferentes desacuerdos en temas, pero respetaré su posición y respetaré las formas en que las mujeres llegan a los lugares a los que llegan. Entonces, empoderamiento tiene que ver con este liderazgo transformador, que creo que es un poco lo que yo les decía que nos falta cuando las mujeres llegan. Sí, estás ahí, pero ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más qué huella vas a dejar? ¿Cuál es tu misión, tu forma de lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, este liderazgo transformador que habla la ONU y la CEPAL y todos para el liderazgo de las mujeres es que las mujeres puedan hacer valer sus derechos todos los días a lo largo de su vida, ¿sí? Y que esto pueda llevarnos a una transformación social, cultural, económica y política, ¿no? En que las mujeres estén a favor de sus derechos como humanas, ¿no? El derecho de las personas, y que además este liderazgo, cuando una mujer tiene ese liderazgo sobre ella misma, empieza a generar liderazgos o empieza a hacer que otras personas empieza a impactar a sus comunidades, a su familia, a sus vecinas, y empieza entonces a activarse una nueva forma de ver la vida, ¿no? Y que creo que esto sería el camino más adecuado para que comencemos a hacerlo, ¿no? El empoderamiento, hay programas muy importantes que están trabajando ahorita con este empoderamiento de las adolescentes para que las adolescentes desde muy jóvenes empiecen a saber sus derechos, a hacerlos valer, a no aceptar situaciones que las denigren, a no vivir a vivir una vida libre de violencia, a no aceptar situaciones de violencia y levantar la voz. Y ese es el liderazgo más importante que necesita este país. Estos liderazgos son los que necesita. Por supuesto, necesitamos que más mujeres estén ahí, que nos representen, pero necesitamos que estas mujeres lleguen con un empoderamiento personal, porque el empoderamiento solamente es personal. El empoderamiento comienza con la mujer misma, con el asumir sus propias responsabilidades, en el saberse valiosa, saberse importante, y reconocer también el valor y las oportunidades que las otras mujeres tienen, ¿sí? Entonces, es a través de este empoderamiento, este liderazgo transformador, que las personas empiezan a hacer un cambio, como yo les decía, y después estos cambios se vuelven colectivos y pueden hacer cambios desde su hogar, desde su familia, desde lo personal, desde la casa, pero que después se convierten en liderazgos transformadores, ¿sí? Y bueno, pues con esto llego a la conclusión de esta mañana, de esta plática que estoy teniendo, pues para decirles esto, ¿no? Creo que nos quedan retos importantes, todavía nos falta avanzar en temas de empoderar más a las mujeres y de los liderazgos que requerimos, no solamente para estar en un cargo público, sino para estar en la vida, para ser líderes de la propia vida de las personas. Y voy a terminar con esta frase de Ruth Bader Ginsburg, que es una mujer a la que yo admiro muchísimo. Es una de las mujeres más representativas, ministra de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y una de las primeras, o si no es la pionera,
en reconocer el derecho a la igualdad como un derecho humano. Increíble, pero en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado, en los 70s y en los 80s, la igualdad de género no era considerada un derecho y no entraba dentro de los derechos humanos, y ella fue una de las primeras pioneras en hablar de esta igualdad de derechos. Y termina con esta frase que dice: pelea por las cosas por las que te importan, pero hazlo de una manera que puedas liderar a otros y a otras para que se te unan. Entonces, pues con esto termino agradeciéndoles que me hayan escuchado esta mañana y espero que estas reflexiones nos den luego para nuevas pláticas, y con el gusto siempre de estar aquí. Muchas gracias. Gracias, doctora. La verdad, sumamente interesante. Nos llevaste en un recorrido y nos haces reflexionar sobre los temas del empoderamiento. Ayer precisamente hablaba yo con algunas periodistas de la misoginia femenina, de cómo tenemos que ayudarnos unas con otras desde la trinchera en que estamos trabajando. Muy, muy interesante. Me gustaría más adelante una capacitación al interior, si tú no lo permites y si mis compañeros magistrados así lo tienen a bien, al interior del tribunal, porque es muy poco el tiempo para todos los temas tan interesantes e importantes que debemos de ir analizando nosotras las mujeres en las instituciones de las que formamos parte. Doctora, no sé si alguno de mis compañeros tuviera alguna reflexión, algún comentario, o el público, los invitados que nos acompañan. La verdad, muy agradecida contigo, muy contenta por tu disertación, por tu exposición, doctora. No, muchas gracias a ti y al Pleno por la invitación y por acompañarme esta mañana a platicar estas cosas que me apasionan. Pues bueno, si no hubiese participaciones al respecto, me gustaría, a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, hacerte un reconocimiento público en esta red social por tu valiosa participación como ponente en la conferencia en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Liderazgo y Género, Retos y Expectativas. Lo suscriben la maestra Gloria Reina Halsedy, magistrado Edgar Danes Rojas, magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal, magistrado René Osiris Sánchez Rivas y la de la voz Blanca Hernández Rojas. Muchísimas felicidades y pues al no haber más en este orden que teníamos para esta conferencia, agradezco a todos los presentes, a todas y a todos los que nos acompañaron y les deseo que pasen muy buenas tardes. Sé que todos traemos agenda, nosotros continuamos con otra conferencia con el Instituto Hermano Autónomo ITAID. Entonces, muchas gracias, doctora. Gracias, un saludo a todos y a todas. Gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias.